Señor? Ninguna. Él nunca plantó una iglesia. Sí, no, pero digamos, iglesia, me refiero a congregación, así. No plantó ninguna. Y eso que la gente se arrepentía y venía a él. Muy bien. Ahora, la hermana, yo no sé, le di el título, pero es medio largo para poner ahí, ¿no? La iglesia, vamos a ver en el día de hoy que una de las declaraciones de la iglesia es que todos han pecado, que todos hemos pecado y que estamos destituidos de la gloria de Dios, y agrega, pero que el arrepentimiento es ordenado por Dios y necesario para el perdón de pecados. Entonces, yo pedí que la hermana ponga las dos imágenes que le pedí a Micaela, dos imágenes que ya las vimos la otra vez, pero quiero explicar una cosa ahí. Pero así como la iglesia de Dios dice al mundo y a sus feligreses en general, todos hemos pecado, lo enfatiza, porque hay gente que piensa que no ha pecado, que es buena persona, un buen vecino, un buen individuo, nunca hizo mal a nadie, más bien ayuda, tiene dones filantrópicos, es altruista, dadivoso, gente buena, y que las hay. Pero eso no significa que esa persona no sea un pecador. Pero así, con ese mismo énfasis, la iglesia de Dios dice que hay remedio para este mal. Y con el mismo énfasis lo dice, que es el arrepentimiento que está ordenado por Dios y necesario para el perdón de pecados. Por eso que predicamos. Entonces, el punto es que todos hemos pecado, o sea, que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, y que el arrepentimiento es ordenado por Dios, o sea, no es una invención de nadie, sino ordenado por Dios y necesario para el perdón de pecados. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, la iglesia, o sea, la Biblia, perdón, muestra al ser humano en un estado de condenación, en un estado de esclavitud. Eso, la Biblia, de punta a punta, va a mostrar al ser humano en esa condición. Ahora, ¿por qué? Entonces ahí voy a pedir que me lean los textos bíblicos que les di. La imagen no está todavía, cualquier momentito aparece, solamente para mostrar una cosita, pero ustedes ya saben. Así que vamos con dos versículos bíblicos para arrancar. Gálatas 5:1 y Efesios 4:17 al 18. A ver, ¿quién lo tiene? Pues sí, le pasamos el micrófono. Gálatas 5:1. ¿Está ahí? Le voy a pedir que tengan, por favor, los versículos bíblicos, los que tienen los papelitos, ¿verdad? Más o menos listo para cuando se les... acá hay una imagen que le mostré la otra vez, que esta imagen, ese dibujito, muestra la creación, el hombre en comunión con Dios. El hombre está ahí en una perfecta relación con Dios. Pero ¿qué pasó? La otra imagen, y ahí dejamos ya la otra. La otra imagen muestra que pasó algo. ¿Lo tenés, Micaela, el otro? La otra. Pasó algo. Y ese algo es que... Está por ahí. Bueno, Gálatas 5:1. A ver quién lo tiene. Sí. Yo lo tengo. ¿Leo? Sí. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. O sea, nos presenta como un estado de esclavitud, ¿no? Estad, mantener la libertad y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, porque Cristo nos hizo libre, estábamos esclavos. Bueno, muy bien. Y el otro versículo era Efesios 4, 17 al 18. 17, 18. Sí.
Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de sus mentes, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. O sea que la consecuencia entonces es la dureza del corazón. Pero esto ya había sido dicho en el Antiguo Testamento. ¿Ustedes recuerdan que el profeta Ezequiel, en el capítulo 36, el versículo 26, donde dice que Dios le va a sacar el corazón de piedra y le va a poner uno de carne? ¿Por qué el corazón? ¿Por qué? Porque el corazón, ahí ya estaba el problema. Ahí es el centro de la dificultad del humano. Entonces, la consecuencia de la esclavitud también, o del no reconocer al Señor, es la dureza de corazón. O sea que la Biblia muestra el pecado como una maldición congénita, diría yo, algo heredado. Y toda persona que llega al mundo lo trae. Nadie puede llegar a este mundo y decir, yo no tengo que ver con el pecado. Es verdad que los niños son de Cristo. Y si bien tienen, por eso que le llaman al pecado venial alguna gente, porque viene circulando a través de las personas, ¿no? De generaciones. Pero en realidad, ese niño, si bien es un inocente y se va a ir al cielo, pero en cuanto tenga uso y razón y que entienda entre el bien y el mal, se tiene que hacer un compromiso con el Señor, bautizarse y demás. Eso anda por los 10, 12 años dependiendo de la madurez del niño, ¿no? Por eso que es importante enseñar al niño. La Biblia dice, instruye al niño en su camino, cuando fuere grande no se olvidará. O sea que es importante eso. Entonces, es un problema que nosotros arrastramos, nos guste o no, y está en nuestra naturaleza pecaminosa. Lo tenemos, ¿no? Luchamos con ella. Yo el otro día cuando en la vigilia mencionaba, nosotros para caer solamente no apreciamos ningún esfuerzo, caemos así, de bruces. Pero para ser elevados necesitábamos oración, ayuno, media vigilia y todo luchando para ir hacia arriba, ¿verdad? Y un culto y otro, y estudio y predicación, y así mismo nos cuesta montones, pero para caer no precisamos nada. Uf, caemos así, ¡bum! Sí, por eso digo, venimos de allá. Entonces acá mostramos qué había pasado, que había comunión con Dios, pero ahora ¿qué pasó acá? Allá quedó el hombre, acá quedó Dios de este lado. Hubo división. Isaías 59:2 dice, vuestras iniquidades han hecho división entre Dios y vosotros. Nos dejó del otro lado del muro. Entonces ahí quedamos separación. Quedamos, pero por la desobediencia, ¿verdad? Allá, primaria, pero que nos afecta. Romanos 3:9 y 23. A ver, ¿quién lo tiene? Luis. 3:9 y 23, el versículo 23. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. ¿Y el 23? Mismo versículo, Bueno. mismo capítulo, digo. Vamos a perdonar muy bien. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su... Ya está ahí nomás. Entonces sí, como somos justificados ya sabemos, pero digo, que todos han pecado. La Biblia lo enfatiza. Ahora, esto es un mal que está no solamente en el Nuevo Testamento, lo está diciendo Pablo, sino que también en el Antiguo, como mencionaba el hermano recién, Gustavo, que también arrancó allá con nuestro querido amigo Adán. Y ahí vamos a leer dos versículos a modo para ilustrar nada más, porque todos sabemos todo lo que describe. Incluso la hermana acá citó un texto que habla del pecado que tienen los seres humanos, lo mencionó ahí, estaba leyendo ella en primero de Samuel. Y vamos a leer Proverbios 29, después yo voy a hacer unas preguntitas ahí. Proverbios 29,
Isaías, ya lo cité, lo dije de memoria. 29, ¿quién lo tiene? Ah, pero no tiene monopolio, Luis, ¿eh? Dice, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Eso lo dice el Proverbios 29. ¿Quién podrá decir que no tiene pecado, en otras palabras, verdad? Sino que o limpio soy de mi pecado. Es decir, no hay nadie. O sea, la Biblia, por eso digo, no quise traer muchos versículos para probar eso, porque ustedes lo tienen más que claro. No hay nadie que tenga dudas que el pecado es un mal congénito, es una situación que arrastramos todos los seres humanos. Y en el Nuevo Testamento solamente tenemos ahí un versículo que le había dado a la hermana que justo no tenía, la primera de Juan 1, 8 y 10. La hermana Romina. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ahora, ¿por qué le hacemos a Él mentiroso? ¿Por qué? Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Exacto. Porque Él nos ha dicho que somos pecadores. Y si le decimos, claro, y si le decimos, no, yo no tengo pecado. Entonces estamos diciendo, estás mintiendo, no es verdad. Entonces, por eso que dice, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Porque en realidad todos hemos pecado y la Biblia de punta a punta lo está diciendo. En Gálatas 5, 19 al 21, describe una enormidad, no sé quién lo tiene, de manifestaciones de la carne que nos condena. A ver, hermana. Del 19 al 21 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Eso es una de las tantas listas que hay, ¿no? Ahora, fíjense que así como yo dije que todos somos pecados y hemos hecho énfasis en eso, también tenemos que mostrar que hay remedio para este mal. O sea, no tenemos que desmoralizarnos, porque le tenemos que decir a la gente, ¿verdad?, que está ese problema en ellos, en todos, pero que hay remedio para ese problema, ¿no? Y que la Iglesia de Dios, la institución que pertenecemos, entiende, y no solamente la Iglesia de Dios, ¿no?, todas las denominaciones de sana doctrina, que el arrepentimiento es lo que conduce a la persona a obtener la solución para su problema de pecado. Ahora, resulta que para que la persona se arrepienta, tiene que pasar ¿qué cosa? Para que la persona se arrepienta y llegue a obtener el perdón, ¿qué tiene que pasar? ¿El hermano había dicho algo? Convicción de pecado. Se le tiene que escuchar el mensaje del Evangelio. Si no escucha el mensaje, no hay posibilidad de que la persona se arrepiente, porque no lo va a entender nunca que es un pecador, a menos que el mensaje del Evangelio lo confronte y lo haga entender que es un pecador. Y eso los ángeles no lo hacen, están todos de brazos cruzados. ¿Sabe quiénes lo tienen que hacer? Nosotros. Si nosotros no lo hacemos, la gente no se va a convertir, sencillamente porque
no, la única forma de conversión es a través del Evangelio. Y si no predicamos, obviamente nadie se va a convertir. No hay forma. Y los ángeles no pueden hacerlo. El Señor no les dio ese privilegio a los ángeles para que, miren, para que lo hagan. En Romanos capítulo 14, no lo tengo anotado, simplemente lo estoy recordando. ¿Recuerda el bibliotecario? Me lo sacó así, me lo puso. Romanos capítulo 14 menciona cómo conocerán si no hay quien les predique y cómo predicarán si no son enviados. Entonces, ¿se dan cuenta? Ahí está. No hay forma de que la persona conozca a Jesús. Estamos acá todos porque alguien nos habló. Alguien se atrevió a hablarnos, si no nos hubiésemos convertido. Cuando yo me convertí, bueno, eso creo, ¿verdad? Hace ya unos cuantos años, porque alguien me predicó. Y entonces, obviamente no fue automático, pero me llevó su tiempito, porque era medio durito como mucho, ¿verdad? O como casi todos. Finalmente me di cuenta que era un pecador, porque yo pensaba que no tenía pecado, que era una persona buena, que no le hacía mal a nadie y que no tenía pecados. Y cuando me di cuenta por la Biblia, bueno, tenía demasiados. Pero eso el Espíritu Santo me lo hizo ver. Y el Espíritu Santo actúa a través del mensaje del Evangelio. Por eso que nosotros decimos, ¿qué le voy a predicar a mi vecino si es un borrachino, un sinvergüenza, o un estafador, o es un lo que sea? Pero ¿cómo se va a convertir si no le predicamos? ¿Cuántos vieron la película de Nicky Cruz? Corre, Nicky, corre. Era un delincuente de alta curnia. Y bueno, alguien tuvo que ir a predicarle y él le dio cachetazo, le dio con un palo, lo insultó, le prendió fuego el auto, le robaron las ruedas, me acuerdo. Le pasó de todo. Pero finalmente, un buen día, hasta fueron a la iglesia a pelearse un grupo de 2 bandas. Y con el riesgo de vida incluso. Y se convirtió el hombre. Es un evangelista, Nicky Cruz, que vino acá a Uruguay hace unos años, ahí al Paso Molino, ahí el estadio que está ahí atrás. Liverpool, parece, ¿no? Belvedere. Y bueno, yo conocí a este señor y también conocí a Nicky Cruz, a David Wilkinson, el pastor que le predicó, que falleció hace poco. Él vino acá a Uruguay, hizo un evento muy grande y tuve el honor de entregarle un presente en nombre de los pastores de Uruguay a David Wilkinson. Él decía, no me confundan con el de la película porque ese es un actor. Yo soy el verdadero, bueno, está. Así que, pero él se atrevió, él tuvo que predicar. Y bueno, y ese Nicky Cruz hoy gana muchísima gente alrededor del mundo, porque es un evangelista internacional. Pero gracias a que alguien pagó el precio de hablarle. Entonces, nosotros tenemos que predicar el evangelio para que suceda eso, para que haya arrepentimiento y perdón de pecados. Eso es lo que la Biblia enfatiza. Muy bien. Marcos 1, 14 y 15. ¿Quién lo tiene? El Evangelio de Marcos. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creer en el Evangelio. Entonces, el arrepentimiento y la fe van tomados de la mano. Son 2 condiciones imprescindibles para que haya una conversión. ¿No? Creed en el arrepentidos. El arrepentimiento no es un invento de la Iglesia de Dios. Arrepentidos, le dijo Jesús, y creed en el Evangelio, ¿verdad? Que son las buenas nuevas. Muy bien. Además, el Señor se encargó, Jesús, de llevar esto a nivel, el arrepentimiento a nivel general. Globalizó. La globalización es bastante moderna para nosotros, pero en los días de Jesús él ya estaba hablando de la globalización. Y vamos a ver en Marcos capítulo 7, versículos 21 y 22. No sé quién lo tiene. Acá Nahuel. Y Lucas 13, 1 al 5 también. Son 2 versículos que están medio juntos ahí. Y luego les voy a hacer una preguntita.
Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Eso dice capítulo 7, 21 y 22. ¿Sí? Está bien. Lucas 13, 1 al 5. Me parece que acá se me chispoteó, dijo Chapulín, ¿no? ¿Está bien? Lucas. Sí. En este mismo tiempo estaban allí algunos que les contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O sea que está generalizando. Todos perecen igualmente. ¿O piensan ustedes que porque se le cayó la torre y mató unos cuantos son más? No, todos se nos arrepienten. Todos se nos arrepienten. No importa, todos se nos arrepienten. O sea que no era solo los que habían hecho determinadas cuestiones, todos, los incluía. Todos pereceréis igualmente. O sea que el arrepentimiento es una orden, una doctrina básica para quienes somos cristianos. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? Escucho. Un cambio de actitud. Un cambio de actitud. Muy bien. Otra cosa. Otra opinión. ¿Cómo? Asumir el error. Muy bien. ¿Qué más? Es reconocer lo que uno hizo mal y cambiar la actitud. Sí. Muy bien. Es una condición personal, sí. Convicción, sí. Muy bien. Otro, el arrepentimiento. Ustedes recuerdan que hace unos días acá, en una de las charlas, hablábamos de que el arrepentimiento tenía tres puntos o tres, digamos, condiciones. ¿No? Mencionamos que habían tres componentes, digamos, que hacían el arrepentimiento. ¿Recuerdan cuáles eran? A ver, vamos a tomar un examen práctico acá. A ver. 1, 2, a ninguno sabe. ¿Y el 3? Recuerdan que había un elemento que era intelectual, había un elemento que era emocional y había un elemento que era práctico. ¿Recuerdan? Que decíamos que, ¿cuál era el elemento intelectual? La persona reconocía su pecado, se daba cuenta que había hecho mal, obviamente, mediante la predicación del Evangelio, ¿verdad? La persona se da cuenta, ese es el intelectual. Y el emocional, que representaba ¿qué cosa? Sentir culpa por lo realizado, sentir dolor, sentir pesar por haber hecho eso. Sí. Washington, también, porque muchas veces pasa, y como pastor lo ha visto, también yo, de que hay mucha gente que cuando se ve descubierta en su pecado siente vergüenza, también, pero no siente arrepentimiento. Entonces siente vergüenza porque lo descubren en su pecado, sí. Se siente mal, llora, pide perdón, pero a veces nosotros podemos darnos cuenta que no hay un arrepentimiento. Si no hay un arrepentimiento, el pecado va a volver a pasar, porque lo único que nos puede llegar a evitar de que el pecado vuelva a suceder es que nosotros estemos arrepentidos de haberlo hecho, no avergonzados. Podemos estar las dos cosas, sí. Pero si solamente estamos avergonzados porque alguien nos vio, entonces no estamos arrepentidos. Tenemos vergüenza, pero no arrepentimiento. Entonces el arrepentimiento es básico para un cambio de vida. Tenemos que estar arrepentidos y obviamente si
es un pecado vergonzoso, tener vergüenza también, pero el arrepentimiento no puede faltar. Es básico, sí. Sí, sí. Muy bien. Así que teníamos el intelectual, que es el conocimiento, el emocional, que es el dolor, sentir tristeza o pesar o lo que fuere, y falta uno que es el práctico, el abandono de la situación. Porque si sigo haciendo lo mismo, pues entonces no es arrepentimiento, ¿no? Ese práctico, el abandono. Y recuerdan que hicimos la ilustración del bus que me tomaba para, yo dije tren, después dije no hay más tren, pero el ómnibus. Yo me tomo el ómnibus para Punta del Este y resulta que de repente dormité un poquito, bienvenido a, yo qué sé, a Durazno. ¿Cómo Durazno? Yo voy para Punta del Este. Entonces tengo un conocimiento intelectual, voy mal. ¿Qué hago? Si sigo sentado, ¿dónde termino? Allá en el norte, no sé dónde. ¿Qué tengo que hacer? Además de sentir pesar por haber malgastado mi pasaje, bajarme del ómnibus, hacer algo práctico, si no termino allá. Y tomar en el sentido, volveos, dice la Biblia, ¿verdad? Si no volvéis como niño, no podréis entrar en el reino del cielo. Cuando habla de volver como niño es darse vuelta, ¿no? Entonces, volver y enderezarse. En eso consiste la conversión, en esa media vuelta, 180 grados. Bueno, muy bien. Esos son los elementos. Y este era el número uno, el requisito número uno de la iglesia primitiva. Requerían muchas cosas, pero el número uno era el arrepentimiento. En las predicaciones todas aparecían el arrepentimiento. Y vamos a ver 3 versículos acá. Marcos 6:12, Hechos 2, 37 y 38. Lo tengo yo todo. Sí, a ver. Marcos 6:12 dice, y saliendo, Sí. predicaban que los hombres se arrepintiesen. Muy bien. ¿Y en Hechos 2, 37 y 38? Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Sí, está clarísimo. O sea que el arrepentimiento fueron compungidos. ¿Pero por qué fueron compungidos? El Espíritu Santo los condujo al arrepentimiento. O sea, a reconocer y preguntar, ¿y qué tenemos que hacer? Porque no tenían el conocimiento. ¿Y él qué le dice? Arrepentidos. Muy bien. Hechos 3:19. Allá Luis Montaño. Y Hechos 17, 30 y 31. Que alguien lo tenga por ahí. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Muy bien. Y el otro Arrepentidos y convertidos. El mensaje de los primeros cristianos, ¿verdad? Y el otro pasaje 17, era 30 y 31. 17, 30, 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Los mensajes, puedo citar muchos pasajes más, pero los mensajes eran todos dirigidos. Que se conviertan, que se arrepientan, que se arrepientan, que se arrepientan, que se arrepientan, que se vuelvan a Dios. Y si no, no había solución. ¿Les parece que hay otra forma de llegar a Dios que no sea a través del arrepentimiento? ¿Y cómo se va a arrepentir la persona? ¿De qué? Si no sabe. Pero que dice que pasaba por alto el tiempo de la ignorancia, porque nosotros éramos desobedientes y tercos y hacíamos un montón de cosas. ¿Pero por qué? Por ignorancia. Porque no sabíamos que eso estaba mal. Entonces, ¿pero qué dice? Dios, pasando por alto ese tiempo de ignorancia, ahora manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan. ¿De acuerdo? Una vez que tengamos el conocimiento que algo está mal, ¿qué hay que hacer? Arrepentirse y dejar de hacerlo. Recorrer el camino. Pero ahora vamos a ver
tenemos que, digamos así, distinguir a todo esto entre el arrepentimiento y lo que el pastor Algo pintó por ahí y el remordimiento, que está de moda. Entonces, ¿qué es? Yo digo, en el Nuevo Testamento encuentro un verdadero, voy a mencionar dos casos nomás, verdadero arrepentimiento y luego vamos a hablar de un remordimiento, para ilustrar nada más. Por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo, en Lucas 15, 17 al 20, a ver si alguien me lo lee, lo tiene por ahí, y vamos a ver tres cositas ahí. Lucas 15, 17 al 20. 17, 18 y 20. Podríamos saltar 19, pero no importa. Muy bien. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos le vio a su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Muy bien. ¿Por qué digo que es un verdadero arrepentimiento? A ver, ¿por qué? Sí. Al principio, ¿puede ser que haya sido un verdadero arrepentimiento o el arrepentimiento verdadero se produjo cuando el padre fue y lo abrazó? Porque al principio lo que tenía era hambre y por eso tomó la decisión de volver. No. El arrepentimiento, él recorrió los tres pasos que mencioné. Tuvo el intelectual, reconoció que estaba horrible. Estoy acá entre los cerdos intentando comer algarrobas, que fue el mensaje de Pablo el domingo, ¿verdad? Y nadie me lo da. Y se da cuenta, dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre? O sea, tuvo un conocimiento de su gran error. Y yo acá pasando esto. Sí. Y hay algo que para resaltar ahí que él hizo cuando volvió, fue que volvió con humildad, volvió humillado, o sea, volvió no reclamando el estatus de hijo ni los privilegios de hijo, sino que volvió dispuesto a aceptar lo que el padre le diera, con tal de él estar ahí con su padre y bueno, y tratar de rehacer otra vez esa relación que tenía. Perfecto, sí, correcto. Entonces, el primer paso, él tiene el conocimiento intelectual, pero luego él tiene, el versículo 18 dice, a ver qué decía el otro versículo, que él da el otro paso ahí. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ahí está. Ahí, no, deja el micrófono ahí. Entonces, ¿qué pasó ahí? Él ahí todavía está en intenciones. Las buenas intenciones están llenas, ¿verdad? Pero él ahí dice, me levantaré. Eso era futuro. Él todavía estaba sentado en su estado calamitoso. Y le diré a mi padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, bla, 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 pero seguía así, ¿verdad? O sea, tuvo el conocimiento intelectual y el segundo fue reconocer darse cuenta de lo que había hecho, que había malgastado, que estaba re mal. Pero luego hizo el tercer paso, hizo lo correcto, versículo 20. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, le vio a su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le abrazó. Entonces, ahí él dio el tercer paso. Puso patitas a su fe. Practicó, dijo, yo estoy horrible acá. Sintió tristeza por lo que había hecho, pero ahora accionó. Ese es el arrepentimiento. Entonces, luego el padre, luego el padre le facilita, lo está atalayando, no puso un vigía para que mirara si algún día volvía, sino que dice que el padre, en la parábola, ¿verdad? Que es una ilustración, aunque hay una discusión sobre eso, si fue práctico, si fue una ilustración, pero la parábola, lo está atalayando y cuando lo ve, le facilita el camino, sale a ese encuentro y lo abraza y lo besa largamente. Con eso le estaba diciendo, no me digas nada, silencio. No, porque tranquilo, silencio. Y seguía abrazado.
Con eso estaba diciendo borrón y cuenta nueva. Así nos espera el Señor cuando nosotros nos arrepentimos de verdad, como lo hizo este joven. Sigue. No, me quedé pensando en lo que decía ella. Sí. Es verdad, muchas veces el arrepentimiento tiene el paso anterior que es la necesidad. Puede ser vergüenza, puede ser, no sé, alguien que se encuentra en la cárcel por un delito y en algún momento dice, este muchacho, por ejemplo, del ejemplo que tenía hambre, dice que estoy haciendo yo cuidando cerdo cuando tenía todo con mi padre. Muchas veces, antes del arrepentimiento, viene como una reflexión personal que nos lleva al arrepentimiento. Sí, claro. O sea, reflexiono, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Este muchacho, ¿qué estoy haciendo acá dándole comer a los cerdos y comiendo comida de cerdo? ¿Qué estoy haciendo? Entonces, a veces hay una vergüenza, hay algo interior que nos hace reconocer que estamos mal y que tenemos que hacer algo con nuestra vida, y ese algo muchas veces nos lleva a Dios, que como decía, el muchacho dice, debería volver. ¿Cuánta gente hay? Tengo que ir a la iglesia. Tengo que volver al camino de Dios, tengo que ir a la iglesia el domingo, y no vienen porque no tienen ganas o porque les da vergüenza, lo que sea, ¿no? Este muchacho pasa por el hambre, el sentimiento interior de tener que cambiar su vida, la decisión de volver al Padre, que ahí estaba el cambio, y el tercer paso, que vamos a decir, es volver. Pero muchas veces el arrepentimiento empieza ahí. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Sí, era una reflexión, está bien, la hermana preguntaba. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Si él hubiese vuelto y hubiese cubierto todas sus necesidades y de repente diga, bueno, estoy bien, y ya empezaba a volver a la actitud anterior, no era ahí ya no. Sí, no era ahí se supone que no, pero. Claro. Sí, él pasa, además para un judío, ¿se da cuenta? La parábola lo pone con cerdo, que para el judío el cerdo era algo inmundo. Lo pone ahí justamente, ¿no? En la parábola, para ponerlo en el peor sitio, lo pone a apacentar cerdos y comer las algarrobas, y no le querían dar, dice. O sea, lo humillaron al máximo, ¿no? Eso ilustra que cuando una persona se va del camino de Dios, lo que estaba diciendo con esta parábola es lo mal que le va a la persona. Se hunde hasta la cadera y un poco más. Y lo humillan de tal manera, el diablo con todos sus demonios, que la persona se encuentra como este hijo pródigo. Y ahí lo lleva a la reflexión y el deseo, ¿verdad?, de intentar volver. Muy bien, el otro texto era Hechos, capítulo 19, versos 18 y 19. A ver. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50.000 piezas de plata. Bueno, qué arrepentimiento. En el 2003 se hizo una cuenta al dólar de aquel momento. 50.000 piezas de plata. ¿Escuchó bien? 50.000. Hicieron la cuenta y eran $2 millones en el 2003. Es muchísimo dinero. Y trajeron y los prendieron fuego delante de toda la gente. Eso es un arrepentimiento, porque eran libros de magia, eran libros de... No eran libros santos, ¿no? Y entonces hubo una actitud de reconocer que estaba mal, ¿no? Y la parte del pesar me imagino que habrá estado, porque para traer y prender fuego, a eso te lo puede leer de vuelta, hermana, el versículo bíblico, y lo escuchen con atención a ver qué es lo que pasó ahí. Estaban escuchando la predicación del Evangelio, ¿verdad? Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50.000 piezas de plata. O sea que muchos de los que habían creído venían confesando. ¿Confesando qué?
sus pecados, sus fechorías. Y muchos de los que creían, que practicaban la magia, trajeron sus libros y no eran 2 o 3, tenían bibliotecas. Porque, escúchame, alguien se tomó el trabajo en aquel tiempo de hacer 50.000 monedas de plata, hicieron la cuenta. ¡Pua! Todo eso vas a quemar. Era mucho, era una gran cantidad. Pero esa gente, escuche, tenía un montón, un negocio montado alto, a todo nivel. Y fíjese que para hacer ese acto tiene que haber realmente un trabajo de Dios muy importante. Si no, no lo hacen. ¿Se acuerda cuando Jesús le dijo al rico, vende todo lo que tiene y dale a los pobres? Él dijo, no, así no me sirve, y se fue. Porque le tocó, porque era su negocio y tenía capital. Pero acá, esta gente puso todo, trajo todo, le prendió fuego a todo y dijo, hasta acá llegamos. Eso es no lo hace la persona que esté, ¿cómo decir?, fingiendo un arrepentimiento. Pero mire, ahora le voy a mencionar un remordimiento. Escuche el texto que le voy a leer. Dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido, escuche la palabra arrepentido acá, las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, y fue y se ahorcó. Ahora, ¿por qué digo que este es un caso típico de remordimiento y no arrepentimiento? A ver, pensadores, ayúdenme. Porque, sí, hermano. Porque el arrepentimiento es algo más profundo que nace de nosotros mismos, de nuestro corazón y de nuestro ser. Y el remordimiento viene por lo exterior, por la acusación o por el señalamiento de alguien hacia uno. Sí. Pero fíjense que acá me tomé el trabajo de leer el texto por eso y remarcar que él dice que volviendo arrepentido, devolvió arrepentido las 30 monedas de plata. Las tiró ahí, fue y se ahorcó. Ahora, ¿por qué digo que no fue un arrepentimiento, sino un remordimiento? Un Luis y allá otro Luis. Y después el pastor. Ahí saltaron los pensadores. No fue arrepentimiento porque él reconoció que hizo algo malo, pero a la hora de resarcir lo que hizo, o sea, se quedó en la mitad del camino. O sea, devolvió la moneda, pero después se sacó la vida. O sea, él que estuvo con Jesús en los 3 años de ministerio, tranquilamente sabía que si pedía perdón, pues ya lo había visto varias veces con sus ojos, cómo se procedía ante un error. Pero él, o sea, no aplicó eso, se mató. Entonces es un tema como emocional, lo superó la situación, dijo, mejor me mato. O sea, nunca pensó en el resto. No recorrió los 3 pasos, recorrió 2. A ver, ya Luis Montaño. Y después el pastor. Pensando, creo que para que hubiera sido completo, cuando él devolvió el dinero, hasta ahí vamos bien, la actitud que se podría haber esperado sería que él hubiera ido con sus compañeros de toda la vida, con los apóstoles, y haber empezado nuevamente, y no haberse quitado la vida como por vergüenza, por así decirlo. Si él hubiera tomado otra decisión de arrepentimiento, de decir, bueno, sigo con los apóstoles, me equivoqué, lo que hice realmente estuvo mal, ahí hubiera sido diferente. Muy bien. A ver, el pastor. No, va por la misma línea. Yo creo que él tuvo un arrepentimiento humano de lo que hizo. No fue un arrepentimiento delante de Dios. Él se arrepintió como un hombre cualquiera. Hoy miraba un reportaje a un chico que le pegó a otro que parece que está en CTI, está internado, y el chico decía, estoy arrepentido de lo que hice, pero no fue mi intención. O sea, pero es un arrepentimiento humano, no es un arrepentimiento hacia Dios reconociendo un pecado, sino que es un arrepentimiento personal mío, dejando a Dios de lado. Sí.
él dijo acá, ¿verdad? He pecado entregando sangre inocente y volvió arrepentido, y acá terminó el tema. Fue y hizo su arrepentimiento ante los líderes religiosos y no ante Dios. Su arrepentimiento fue ante los líderes religiosos. Les tiró las monedas y dice, vengo, no, sí, pero no fue a Dios que es el que perdona. Eso que le contestaron, allá tú, que nos importa. Y sí, otra cosa no podían hacer, no tenían facultad de perdonar. Entonces, por eso decimos que Judas es un caso típico de un remordimiento y fue atormentado por sus emociones, porque entendió lo que había hecho y fue y se ahorcó. ¿No? Me estoy acordando ahora de algo jocoso que un hermano dice, yo la Biblia la abro así, leo donde salga y ahí leo. Y un día fue y le abrió la Biblia y abrió la página en blanco ahí entre los dos testamentos. El Señor no me quiere hablar. Y hay 400 años de historia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, oscurantismo neotestamentario ahí. Y otro día fue y encontró un texto, abriendo así al azar, y decía que Judas se había ahorcado, y fue y se ahorcó. Y dijo, no me gusta este. Fue y abrió otro y dice, ve y hazlo pronto. Dice, no. Es mejor llevo un control de la lectura porque así me voy a terminar colgando como Judas porque iba mal encaminado. Bueno, pero el Señor no quiere que las personas se ahorquen, hermanos. El Señor, dice la Biblia, que tiene un perdón irrestricto. En Isaías capítulo 1, versículo 18, dice, si vuestros pecados, ¿a ver quién lo tiene? Sí. Dice, venid luego, dice Jehová, y estaremos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Eso es un ofrecimiento irrestricto, sin condiciones. Tus pecados fueran así, vendrán a ser así. Si fueran así, vendrán a ser así. O sea que Dios está ofreciendo. Nadie puede, tendría que ahorcarse por pecador que fuese, porque Dios ofrece perdón irrestricto, perdón sin condiciones. ¿No? En 1 Juan 1:9 ahí nos da la solución. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por supuesto. Sí, clarísimo. Y en Romanos capítulo 5, verso 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando, y esto para los cristianos, ¿verdad? Ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de su ira. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces, esto quiere decir que si cuando éramos enemigos y no le conocíamos, y él tuvo misericordia y nos perdonó, cuánto más si ya lo somos, ya somos justificados, metemos los pies, cuánto más él nos podrá volver a perdonar y recibir. ¿Entienden? O sea que nadie tiene por qué colgarse como Judas, porque el Señor ha ofrecido, nos marca que somos pecadores, pero nos indica que el camino de la reconciliación, en conseguimos el perdón y volvemos a tener paz con Él. Bueno, muy bien. Abogado tenemos, sí. ¿Ustedes recuerdan el abogado no falla? ¿Se acuerdan? Con eso termino. Algunos estaban, a otros no. Cuando conté del abogado, ¿se acuerdan? ¿Del papelito? ¿Se acuerdan? Que se comió el papelito. Bueno, Dios actuó en ese jovencito, en ese hermano, y lo defendió, ¿verdad? Lo defendió, porque aunque él habían tramado una cantidad de cosas, finalmente Dios le dio la salida. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Y si no, pues lo vamos a tener que dejar por acá, pues ya estamos en la hora.
¿Pregunta? ¿Aporte? Bueno, muy bien. Así que, hermanos, vamos yendo. Vamos yendo. Ya quedan algunos temas estos, todos de doctrina, todo relacionado con lo que la Iglesia cree, pero no es la Iglesia de Dios exclusivamente, es la doctrina del mundo evangélico, ¿no? De los de sana doctrina, por supuesto, ¿verdad? Que hablamos de que, porque hay gente que dice, ¿para qué? Bueno, hay gente que nunca le va a hablar, grupos pseudo cristianos, nunca le van a hablar de arrepentimiento ni de perdón de pecados, le van a hablar de prosperidad, le van a hablar que Dios le va a dar una casa, un auto y que va a tener muchas cosas, pero nunca le hablan de que se tiene que arrepentir de sus pecados y que tiene que nacer de nuevo y que tiene que predicarle a su prójimo y que aunque no tenga nada, él vale como persona, la persona, ¿no? No es cuánto tenés, tanto valés, sino valés como persona. Para Dios sos un individuo, rico, pobre, blanco, negro, sos un alma a salvar, una criatura que debe ser reconciliada con el Señor. Así que, sí. Pastor, tengo una teoría, corríjame si estoy equivocado. A ver. Creo que existen dos tipos de tristeza. Una que viene del cielo y una que es terrenal. La que es terrenal te hunde más, como que te resalza más tus errores, tus pecados, tus falencias, ¿no? Pero la que viene del cielo, más que ponerte a pensar en tus errores, te pone a pensar en cuánto dependencia tienes de Dios. ¿Eso es correcto? Claro, porque el pensar en mis errores humanos, yo puedo estar arrepentido, como alguien mencionó recién, que lastimó a alguien que está en el hospital, no sé qué fue. Ahí está. Bueno, eso es un arrepentimiento humano. Me arrepiento de haber, no sé, dejado el perro suelto y fue y te mordió. Bueno, un arrepentimiento humano. Pero eso no es lo que la Biblia está hablando. Estamos hablando de el arrepentimiento de haber ofendido a Dios, de reconocernos pecador. Entonces es diferente, ¿no? Es diferente. Cuando uno se arrepiente por haber reconocido que estuvo ofendiendo a Dios sin saberlo, ¿no? De repente. Porque nosotros no nacemos sabiendo que somos pecadores. Nos enteramos porque alguien nos dice, nos predica. Y ahí recién vamos a la rodilla para pedirle perdón al Señor. No siempre vamos a la rodilla, pero bueno. En fin, cuesta bastante. Algunos somos más duros que otros. Pero bueno, muy bien. Si no hay más preguntas, nos ponemos de pie y oramos. Tenemos el privilegio, Señor, de meternos en tu palabra, Señor, y a pesar de nuestra finitud mental, tú nos permites comprender cosas y compartirlas, Señor. Gracias por mis hermanos que han quedado para escuchar, Señor, y gracias por cada uno de ellos. Y permite que alguna de las tantas cosas que uno dice, Señor, pueda llegar al profundo de nuestro corazón. Llegar, Señor, a cambiar alguna área de nuestra vida, Señor. No es estudiar por estudiar, aprender por aprender. Tiene que haber algo, Señor, tiene que servirnos para, Señor, para algo que nos permita escalar algún peldaño en el mundo de fe, a tener cuidados, Señor, que de pronto no teníamos sobre algún área de nuestra vida. Señor, ayúdanos, porque esto nos ayuda a reconocer y a estar firmes, porque hay muchos vientos de doctrinas y que como señal del fin muchos, Señor, se dejarían arrastrar. Permítenos que esto nos ayude a entender que realmente somos pecadores, pero que también, Señor, tú tienes preparado para, Señor, todos los mecanismos para que lleguemos al perdón y a la reconciliación contigo. En el nombre de Jesús, llévanos de regreso a casa, guárdanos y bendice a cada uno conforme a tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén.